Existen varias rutas en el mundo que son consideradas rutas mortales, rutas donde cada año cientos o miles de personas pierden la vida en la travesía de atravesarlos, como el desfiladero de la muerte en Afganistán, la ruta de las Chacas en el Perú y específicamente hoy vamos a recorrer la ruta de la muerte, el camino a las Yungas en Bolivia, donde cientos o miles de personas han perdido la vida. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, arrancamos de hoy haciendo un ritual antes de entrar a un camino que es llamado aquí en Bolivia el camino de la muerte. Se le dice el camino a la tumba, el camino del destino, pero la cuestión es que es realmente uno de los caminos más peligrosos del mundo. Entonces acá se tiene la costumbre, la creencia de antes de entrar en este lugar ofrendar un poco de alcohol, un poco de coca a la madre tierra para que ya tenga como su pago y no tome la vida de nosotros como pago. Cientos de personas mueren en este camino que vamos a recorrer cada año, entonces es realmente algo bastante serio. Estamos más o menos a 4.700 metros sobre el nivel del mar, estamos en una cumbre, aquí atrás están las montañas y por eso se hace aquí arriba la ofrenda. De hecho que ahí arriba hay un Cristo enorme y allá arriba están haciendo otras ofrendas. Incluso les voy a dejar por aquí un plano que hice de lejos porque es algo bien delicado, como de un ritual que están haciendo unos indígenas arriba golpeando con un látigo la tierra y demás. Esta es una zona muy sagrada porque se considera que las montañas son deidades, entonces esta es una zona muy especial. Por acá empezamos la ruta. Esta es una ruta que conecta el altiplano, una zona como les conté a casi 5.000 metros de altura, con la selva. Es la entrada al Amazonas en Bolivia, entonces vamos a pasar de casi 5.000 a 1.200 metros aproximadamente el día de hoy. Llevamos bicicletas porque la parte más complicada la vamos a hacer en bici. La verdad me emociona demasiado pasar este lugar, no sé la verdad ni qué esperar. Y me cuentan que en uno de los picos que está por aquí atrás, que es un pico muy elevado, es donde vienen los verdaderos brujos a prepararse para tener poderes y para ser brujos, que tienen que pasar ahí una semana, que si la aguantan entonces están preparados para ser brujos de verdad, que los demás son estafadores. La cuestión es la siguiente, estamos completamente listos para descender por el camino de la muerte. Esta es la bicha en la que vamos a bajar y este es el camino. De hecho que se acaba de despejar, como pueden ver, son si acaso 3 metros o menos por lo que se ha ido derrumbando. Me da miedo asomarme aquí. La caída más grande que hay en el camino es de 1 kilómetro. Imagínense 2 buses o 2 camiones topándose en este lugar frente a frente. Tenían que acomodarse, tenían que retroceder y demás. Y además aquí arriba hay un gran problema que es la altura. Hace muchísimos años los motores de las máquinas que usaban abajo a la zona a la que vamos a llegar necesitaban todo ese oxígeno para usar también el sistema de frenos. Ahí es donde fallaba, no podían frenar, tenían problemas a la hora de hacer un arranque y finalmente terminaban cayendo en este precipicio. Hay una historia de este lugar que dice que este camino era mucho más angosto y que Bolivia, después de tomar prisioneros de una guerra que hubo con Paraguay, trajo prisioneros paraguayos a que construyeran este camino y que ellos al construirlo o al ensancharlo echaron una maldición que por cada uno de ellos iba a morir X cantidad de bolivianos. Entonces se dice que a partir de ese momento es que empezó a morir la gente por acá y en este camino nos vamos a encontrar cientos o miles al menos de tumbas, de lápidas de las personas que han caído. Hay historias de todo tipo. Se dice que de noche ni siquiera se puede conducir por acá, que se ven fantasmas, gente muerta caminando. Y la neblina, como pueden ver, la neblina aquí sube, viene de abajo porque por allá está la selva amazónica. La humedad se evapora, la neblina viene hacia arriba y por momentos no sabemos ni por dónde vamos aún de día. Así que arranquemos con esta locura. Vamos a conocer el camino de la muerte pedaleando sobre él.
Arrancamos por esta ruta, vamos literalmente al borde de un precipicio. Si caigo por aquí, no hay nada que hacer. De hecho, yo creo que no salgo, pero ni en la foto, porque lo que hay ahí abajo es pura selva densa. De hecho, vean aquí lo que nos encontramos nada más entrando. Esta barrera está rota. Tuvo que ser un carro lo que se llevó esto. Esto pasa porque en la noche la neblina o en algún descuido se durmieron y se fueron al precipicio. Por acá en la actualidad pasan principalmente familias que para visitar a sus familiares o para ir a sus casas tienen que pasar por esta ruta, pero esto se ve bien reciente y los carros y todo lo que cae ahí tarde o temprano termina cubierto de hierba, de maleza, porque ahí no baja nadie. Recuperar algo ahí abajo es casi imposible. Me cuentan que acá en esta carretera los roles se invierten, que los carros bajan por la izquierda y suben por la izquierda, a diferencia de ahí afuera. Eso porque para echar reversa, para acomodarse, lo mejor es ir a la izquierda y poder tener bien claro dónde está el precipicio, poder sacar la cabeza por la ventana y ver atrás suyo en dónde es que está la caída libre, porque si usted fuera por la derecha y se empieza a acomodar, pues no lo ve, no lo sabe. Igualmente el que sube. Es una locura esto, amigos, es una locura. Además, aquí al frente podemos ver otro de los grandes problemas que hay acá, que son los derrumbes. Al ser esto una montaña tan empinada, de repente cuando llueve, pues se viene piedra, se viene lastre y hace que el camino o se tape por completo o se haga más angosto. Hasta cascadas se forman en el camino de la montaña de arriba. Pasamos por cascadas que están aquí alrededor, que ponen húmedo el camino, incluso lo ponen embarrialado y eso también lo vuelve más peligroso. Vean aquí el derrumbe que se vino. Esto también tiene que ser reciente. Vean la palizada y vean la montaña. Hasta que me da miedo estar aquí parado de pensar que algo se puede venir y nos puede empujar aquí hasta el fondo. Ya entiendo por qué es tan peligroso. No es únicamente solo el camino y ya. Hay un montón de condiciones que hacen que se vaya haciendo más peligroso. Vean una lápida aquí detrás. Vean por aquí otra cruz. Otra cruz en el camino con muchísimas ofrendas. En general, la ruta es como ir por un cementerio, la verdad. Hay demasiadas tumbas, al menos demasiadas cruces que señalan en dónde murieron las personas. Y me cuentan que han quitado muchas porque el gobierno no quiere que la gente se asuste al venir por acá. Actualmente está prohibido que entre el transporte público, entonces este camino solo lo usan las personas que obligatoriamente tienen que pasar por aquí para llegar a su casa, y es una ruta muy famosa para hacer mountain bike y para venir en moto. Entonces, para que la gente no se asuste, no crea que va a venir a un lugar sumamente peligroso, me cuentan que han limpiado mucho y han quitado muchas de las cruces que se encuentran en el camino, y aún así hay un montón. Aquí está realmente peligrosa la pasada. Se dice que en esta zona de los Yungas todas las familias han perdido al menos un familiar, todas sin excepción, y que han caído unos 18 ciclistas que han perdido la vida en esta zona, principalmente por distraerse. En vez de parar para admirar lo que tienen alrededor, simplemente siguen avanzando mientras van viendo, y cuando se dan cuenta se van al precipicio. Vean por ejemplo el paso de un carro acá en esta zona. Yo que ando en una bici no le voy a estorbar demasiado, pero si se toparan aquí por ejemplo dos carros, imagínense cómo tendrían que acomodarse para pasar. Y en esa situación fue que pasaron muchísimos accidentes. El carro baja por la izquierda, el otro viene por allá, y mientras se acomoda puede que ahí esté suave o no vea bien y se va al precipicio. Esperemos, por favor, Diosito, no formar parte de esta estadística, poder terminar esta ruta con vida. Vean cómo pasan los transportes, de verdad, es una locura. Qué miedo ser el conductor de estos carros que pasan por estas zonas. Cualquier descuido puede ser fatal. Ya aquí ni siquiera hay una baranda que le pueda indicar que se va a ir. Vean, está en el puro borde. Yo tengo que tener cuidado, por ir viendo el carro, no irme yo y subir el número. Increíble manejar por aquí. Vamos a bajarnos un momento de la bici porque aquí no nos podemos acercar con esta bicha. Esta es una zona en la que
hay roca, entonces es sólido y podemos acercarnos al borde para que ustedes vean la caída que hay al borde de todo el camino. Tal vez no se aprecia bien la distancia, aquí pueden haber unos 100 metros y hasta abajo unos 500 tal vez. Esta parte es una zona como bien reconocida y también bien recordada por la gente de la zona, porque esta calle no era antes tan ancha, era muchísimo más angosta, y aquí pasó una tragedia que incluso suena surreal, pero así fue como ocurrió. Resulta que al ser el camino tan angosto, en esta vuelta no se veía el que venía de allá y el que venía de acá. Las probabilidades de encontrarse aquí son muy bajas, pero resulta que se encontró un bus y un camión, chocaron y se fueron al precipicio. Eso fue un sábado, y el día siguiente, un domingo, cuando estaban las fuerzas de la policía, bomberos y demás sacando a las víctimas que habían caído acá, hubo otro accidente. Un carrito contra un autobús, chocaron y se fueron en otra parte, y por eso está esta cruz que recuerda ese doble accidente que pasó ese día. Justo les estaba comentando acerca de esto y viene una ambulancia. No sé si le habrá pasado algo a algún ciclista o si habrá habido algún accidente, esperemos que no, pero qué miedo la verdad escuchar ese sonido aquí, y la ambulancia va rapidísimo. Estamos llegando al camino más peligroso que tiene toda esta ruta. Vean lo estrecho, aquí pueden haber 2,5 metros tal vez, y lo que lo hace extremadamente peligroso es que hay cascadas. Aquí nos está cayendo agua arriba, entonces hace que todo abajo esté húmedo, esté completamente resbaloso. Y aquí está una de las cosas más impactantes que va a haber en la ruta de hoy, y es que exactamente aquí en donde vamos a parar, les voy a mostrar una toma de dron donde se aprecia mucho mejor. Nosotros vamos pasando por arriba y aquí debajo hay un bus o una buseta, o al menos lo que queda, porque está completamente destruido. Este lugar y las cruces que nos encontramos por aquí, porque hace algunos años había en un pueblito que se llama San Juan una fiesta, y resulta que ya era muy tarde, no había transporte para venirse, solo venía un camión que pasaba por esta zona. Entonces todos los que iban para La Paz se subieron en ese camión. Cuenta la historia que cuando venían por aquí, el chofer y la mujer iban discutiendo adelante en la cabina donde él iba manejando, todos los demás iban en el cajón. Venían más de 100 personas, y dicen que de un momento a otro los que sobrevivieron escucharon que la mujer le dijo: dígame o nos matamos todos aquí. Probablemente iban discutiendo de una infidelidad o quién sabe, y las personas al escuchar eso, los que iban cerca de la cabina saltaron aquí antes de que ella jalara el volante y se fueran todos al precipicio. Murieron, imagínense, más de 100 personas en aquel entonces, y por eso este lugar se llama San Juan. Mucha gente cree que es por las cascadas, por Juan el Bautista, pero no, es por esa fiesta y esa tragedia que pasó en el pueblito de San Juan. Pasamos al carro para poder ver en primera persona cómo se siente llevar un vehículo por este camino, y este es un vehículo pequeño. Como les comentaba, las peores tragedias aquí han sido con buses públicos grandes con muchas personas o con camiones directamente. Vean, aquí están las cascadas, vean donde va el chofer, el carro, y aquí la caída. Por eso es que les comentaba que un descuido, un resbalón o que se arrime demasiado y la tierra esté ya suave le puede costar la vida. Qué miedo ir aquí afuera, pero quiero que ustedes vean, que se pongan en situación de lo que pasan las personas que viven por acá. Me acaba de dar un mareo y una cosa de solo ver esto. Es un derrumbe que viene, yo no sé qué puede ser, 500 metros o más desde arriba. Aún falta por caer y tapó por completo la calle. Solo queda un caminito en donde debe pasar el carro. Se ve apenas el camino como para una bicicleta. Yo no sé ustedes, pero yo abandoné el barco. Yo tengo que ver este carro pasando por aquí. Ahí viene el Saiyajin. Todos mis respetos para este bicho. Vean por los caminos que hay que pasar aquí. No. Vean, y tras de eso, sabiendo que todo este terreno está sumamente flojo, incluso estar parado aquí me aterra. Vean cómo pasó. ¡No! Lo más aterrador es pensar en las personas que tienen que circular por aquí todos los días, ya sea para ir al trabajo o para salir a vender sus productos, porque una de las principales fuentes de ingresos, si no es que la principal en la zona que vamos a visitar, es sembrar coca. Entonces, imagínense pasar todos los días en un lugar en el que usted sabe que se podría perder la vida, que sea parte de su diario vivir.
Amigos, oficialmente terminamos la ruta de la muerte con vida y curiosamente la ruta de la muerte nos trae a un lugar lleno de vida. Estamos en la pura base de la montaña, aquí es donde empiezan todos los caminos que veníamos recorriendo. Estamos a unas horas ya del bosque del Amazonas en Bolivia. En esta zona vamos a tratar de grabar algunas cosas que no sé si se van a dar, no es tan simple, pero estén pendientes. La verdad es que esta ruta no es para nada complicada, al menos de allá para acá. Fue demasiado sencillo porque es todo bajando, no lleva ningún esfuerzo de subida ni mucho menos, simplemente el golpe de la bici en toda esta parte del cuerpo. Hay como que parar de vez en cuando si uno no está potente. Si ustedes están como una piedra, así como yo, no van a tener problema, pero normalmente hay que parar y dejar que descanse en estas partes. Pero nada más, cuéntenme a ustedes qué les pareció toda esta ruta. Para mí increíble que personas tengan que pasar por ahí. En la actualidad existe una ruta nueva, pero no les sirve a todos. Las personas que viven en el camino o que tienen que específicamente ir a ciertas partes todavía siguen pasando por este lugar. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que salió con vida de la ruta de la muerte.